acompañándote en la mañana de No Te Lo Pierdas. Ya sabés que podés dejar tus mensajes a través de las redes sociales. Hoy estamos hablando de la violencia, ya hablamos de la violencia de género en el bloque anterior. Ahora vamos a hablar de la violencia infantil. Tus mensajes los podés dejar precisamente a través de nuestro Facebook. No Te Lo Pierdas, con un simple me gusta ya estás participando y podés dejar tus mensajes. En Twitter lo podés hacer @No Te Lo Pierdas, ok, seguís nuestro hashtag que tenemos todos los días precisamente respecto del tema que estamos tratando y señalando en las mañanas, en este caso sobre la violencia. Y también tus mensajes a través de WhatsApp al 155 093 412 es otra de las maneras muy fáciles y económicas, por supuesto, para comunicarte con nosotros y dejarnos tu mensaje y tu opinión respecto de estos temas que estamos charlando y tratando. Luciana, vamos a hablar de la violencia infantil. En el último tiempo como que hubo un crecimiento muy importante en el tema de la violencia infantil y de cómo se trata el tema de la violencia infantil. Sí, en realidad, a ver, yo creo que la violencia infantil, uno puede decir de crecimiento, pero también tenemos que pensar de que cuando se empiezan a crear instituciones y leyes de protección, en este caso de niños, niñas y adolescentes, que hace muy poco tiempo en nuestro país, eso también facilita el acceso a poner en palabras lo que sucede. Entonces, se tendría que poner como signo de pregunta si crece, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales, si han crecido los delitos sexuales en niños a comparación de años anteriores, o si realmente es lo que estaba pasando, pero hoy está en palabras. O sea, como decirle, se borra la cifra negra, más allá que sigue habiendo, ¿no? Como se habla en criminología, pues en realidad en la justicia se habla de eso, lo que no se denuncia es cifra negra, pero no significa que no exista. Que no exista. Creo que eso ha disminuido porque de alguna manera ya hay lugares donde se habla de este tema, ¿no? Yo creo que hablar de las cuestiones de los derechos, como decíamos en el otro bloque, de los niños y las niñas también, eso posibilita que uno pueda darse cuenta, tengo derecho a que mi cuerpo es mío, tengo derecho a decir que no ante una situación, tengo derecho a poder decidir, ¿sí? O poder contarle a alguien que algo me está pasando y que no me agrada. Y eso hace que posiblemente uno dice, bueno, estadísticamente tenemos más denuncias, pero también estadísticamente tenemos que ver que hay lugares donde denunciar, que hay lugares donde recibir asistencia. Entonces eso también es como que vuelve a hacernos preguntar si realmente hay más delitos o no. Digamos, desde el centro de atención, que va a tener 4 años ahora el 28, no, hoy es 28, claro, el 27 de noviembre, ayer hizo 4 años, que en realidad se inauguró el centro de Río Cuarto, en la delegación Río Cuarto. Claro que sí, yo te diría, del primer año a este año tenemos crecientemente pacientes. Pero la gente sabe dónde denunciar. Claro, la gente sabe dónde denunciar. La justicia también toma como referencia un espacio en donde tomar como elementos para realmente investigar, diagnosticar y ofrecerle a la víctima un espacio terapéutico para tratar lo que le ha sucedido. O sea, eso también hace como que al haber más espacio uno puede también pensar de que se ponen palabras, de esto se empieza a hablar. La idea es que no haya víctimas. ¿Sí? Digamos, lo que se espera en el mundo es que cada vez haya menos víctimas, menos niños, pero los abusos sexuales lamentablemente es una cuestión de que nos atraviesa históricamente. O sea, que siempre hubo víctimas de abuso sexual. Yo creo que siempre va a haber, ¿no? Pero no de lugar porque tengo un deseo, sino porque creo que la cuestión perversa que tiene quien comete el hecho, ¿sí? Es una cuestión estructural, eso no se puede prevenir. Se puede prevenir cuestiones del otro lado, ¿no? Cuando hicimos la campaña el 19 de noviembre en la cuestión de la prevención, porque era el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, yo creo que tenemos que empezar a pensar esto. Cuando tenemos que hablar de prevención es prevenir del lado de la víctima. O sea, que conozcan los niños y las niñas, fundamentalmente, cuáles son aquellas conductas de diferenciar lo que es saludable, lo que es esperable en una sexualidad de un niño y lo que no es esperable en una sexualidad de un niño, ¿sí? Qué sé yo, las cuestiones de las conductas, ¿no? De los besos, en dónde damos los besos, en dónde, digamos, el cuidado de nuestro cuerpo, el respeto por nuestro cuerpo, por más que sean pequeños. Hay que empezar a trabajar eso, inculcarles, hablar con los niños, es decir, desde cualquier ámbito, la mamá, el papá, el ámbito educativo, que se empiece a pensar en eso, porque seguramente si empoderamos a esos niños frente a una situación de que, repito, la cuestión perversa del victimario, del supuesto victimario, es una cuestión que no se va a prevenir, ¿no? Es una cuestión estructural que tendríamos que hablar como mucho más profundamente de temas psicológicos.
Pero sí en aquella víctima que no tiene ese tipo de patología y que es captada por aquella persona, si nosotros podemos hablar, si podemos poner en palabra y podemos alertar y prevenir esas conductas, seguramente se van a evitar, va a haber menos. O cuando ocurre una situación, ese niño o esa niña lo va a decir, lo va a hablar. Que antes quizás eso no pasaba. Pensemos que la sexualidad es un tema tabú, que aún sigue siendo tabú, más allá de que ya no tanto como antes, pero sigue siendo tabú. Sigue siendo tabú que hoy una mujer vaya y compre un preservativo, por ejemplo. O sea, es mal visto, cuando en realidad estamos hablando de cuidarse, de quererse y de tener salud. Entonces imagínense que también sigue habiendo cuestiones de tabúes sexuales, ¿sí? Y que los niños también son tabúes, como que el niño no tiene sexualidad y el niño es un sujeto de sexualidad. De una sexualidad a su debido tiempo, ¿no? Y es un sujeto que va construyendo su sexualidad. ¿A través de quién? A través de los otros, a través de los papás, a través del ámbito educativo, a través del otro que esté cerca. Y eso también va a influir, ¿no? De lo que aprenden, de lo que ven. Como todo, no solamente, y no estamos hablando de sexualidad de sexo, sino de la sexualidad del ser humano, prácticamente. Sí, hay que pensar de que un niño y una niña es un sujeto en construcción de sexualidad. O sea, no es un niño que no tiene sexualidad, sino que la va a construir. La va construyendo. Y por supuesto que también habrá cosas que son como esperables a su edad. A veces cuando empieza uno a, esto que decía al comienzo, ¿no? Al haber instituciones, al empezar a hablar de esto, o sea, que haya programas de televisión, en este caso, que hablemos de estas cosas, que un programa de radio, que una revista, un diario, que empiece a hablar de esto, como algo que está sucediendo, pero no como algo, un espanto, ¿sí? Porque a veces también cómo comunicamos y cómo informamos y cómo tratamos estos temas, que hace muy poquito que en la ciudad vinieron a hablar sobre cómo hablar de estos temas. Sí, estuvimos charlando en el piso. Que es muy importante, ¿no? Cómo se tratan en los medios de comunicación. Si uno dice tantos abusos, tal, como si fuera una cuestión de alerta y de decir, ay, no nos ayuda. No. La verdad, es más, no nos yo ayuda. Pienso que el niño lo que debe decir es, no, a mí me está pasando esto, que es tan espantoso, yo no quiero contar nada para que nadie sepa que a mí me está pasando esto. Sí. Ni siquiera hablarlo con sus propios padres. No, pero en realidad sí es hablarlo, no sé, los niños tienen que empezar a hablar, tienen que contarlo. Lo que pasa es que, lamentablemente, el alto porcentaje estadístico, siempre los abusos sexuales son intrafamiliares. En la familia. O sea, dentro del ámbito conocido del niño. A veces el papá, el padrastro, la abuela, el abuelo, o sea, el tío, la tía. Entonces, por eso se perpetúan más, ¿sí? Son muy pocos las estadísticas y los casos de algún tipo de delito sexual que ha sido en la vía pública, esporádico, existen, hay captaciones por Facebook, hay captaciones por las redes sociales, eso sí, sigue habiendo. Pero ya, digamos, no es lo que más abunda en las denuncias en tribunales. O sea, si uno pregunta a las fiscalías de qué se tratan las denuncias, la mayoría lamentablemente son en el ámbito privado, en el ámbito más conocido. ¿Y por qué digo esto? Porque se perpetúa más, porque el niño ya establece una confianza. O sea, es el papá, es el padrastro, es el abuelo, es la abuela, ese es alguien. Y el niño, si no conoce, no sabe, está construyendo una sexualidad, está tomando una conducta o está recibiendo una conducta que seguramente le siente desagradable, pero no puede todavía comprender que eso es un abuso sexual si no lo podemos hablar antes, ¿sí? Eso lo digo porque a veces en la práctica clínica, ¿no? Con niños víctimas y con niñas víctimas, cuesta mucho comprender, o cuesta mucho, sobre todo en la justicia, cómo poder explicarle al juez o a los fiscales, en el sentido de que ellos dicen, no, pero el niño lo quiere seguir viendo al papá o la niña, pero lo quiere, y sí. O sea, ustedes, digamos, pero ¿cómo? Uno les escucha y el afecto está, porque por lo general no son violentos. ¿Sí? Y además esa parte, ese rasgo de ese papá o de esa persona que está cometiendo es lo que rechaza el niño, pero esa misma persona también es a lo mejor quien lo lleva a la escuela, quien lo lleva a la plaza, quien le compra caramelos, quien lo hace jugar, quien lo hace reír. O sea, y eso es este texto juntos, es la misma parte. Claro, no pueden diferenciar ese, ¿no? en ese sentido. Por eso es que es muy importante siempre pensar, o bueno, cuando uno dice, bueno, indicadores y ese tipo de cosas, sí, no hay indicadores específicos del abuso sexual. Porque los indicadores que tiene un niño de encopresis, de enuresis, de fugas de la escuela, fugas del hogar, distracción, también lo pueden tener un niño ante una situación de separación de sus papás, ante, no sé, una mala nota en la escuela, situaciones que le van sucediendo en su construcción de niño, pero sí
hay como algo muy, muy importante a tener en cuenta, que a veces no se habla, de que los niños pueden perpetuar esa situación, pueden seguir sosteniendo esa situación, y el victimario también, a través de el victimario por su asimetría y por su manipulación, y muchas veces por las amenazas. Pero por la parte de la víctima, es porque todos los sujetos tenemos un mecanismo de disociación, ¿sí? que todo lo tenemos, ¿no? Digamos, porque es un mecanismo sano, de defensa psíquica, que, por ejemplo, ustedes lo podrán ver, no sé, estamos por cruzar la calle y viene un auto, ¿sí? Inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos retiramos de esa situación. Supongamos que ese auto nos llevó por delante, ¿sí? y nos accidentamos. Bueno, esa situación de disociar el hecho, uno dice, no me acuerdo, o sea, no quiere uno recordar lo que pasó. En la víctima de abuso sexual pasa eso. O sea, en ese momento, en ese instante que ocurren las situaciones de abuso, es una cuestión tan desagradable, tan traumática para el psiquismo que no lo puede procesar. Entonces el niño o la niña o la víctima se disocia. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con la violencia de género también? Con las mujeres víctimas. Es como, eso no pasó. No, esto no pasa, ¿no? Es negar. Y eso hace que pueda, de alguna manera, seguir sosteniéndose el abuso, ¿sí? Soportando, de alguna manera, ¿no? Sí. Por eso el trabajo terapéutico es siempre saber esto, porque es fundamental, porque a veces los niños llegan a la cámara G, en tribunales y no se acuerdan qué pasó. Y entonces el niño mintió, entonces fabuló. En realidad no se acuerdan, ¿sí? Porque cuando uno no quiere recordar algo, cualquier situación que nos haya pasado en la vida difícil o desagradable, uno dice, no me quiero ni acordar. Bueno, sí, no me quiero ni acordar, es cierto. A veces los niños tampoco no se quieren acordar. Y en ese momento se activa este mecanismo, ¿no? Que es totalmente una cuestión inconsciente, ¿no? Sí. Para poder vivir. Entonces el niño, bueno, si percibe la escuela, si se ríe, si no pasa nada, no le pasó nada, entonces ¿cómo puede ser? No, si le pasa eso, ese niño no querría ir nunca más a la escuela, no querría ir nunca más a la casa del papá. No, sí, ocurre eso, ¿sí? Es como un poco complejo para entenderlo, pero bueno, por eso es siempre muy importante trabajar y hablar de cuestiones más preventivas, ¿no? Y que no cuando ya sucedió el hecho, que si bien uno puede pensar en esto, sí, las víctimas se recuperan, seguro que sí, es reparar, sí, se repara un daño. Exacto. O sea, la huella está. ¿Sí? No, es imborrable. Si hay reparación, si hay una vuelta a tener una vida normal, o sea, los niños no son enfermos, las personas víctimas de abuso no son enfermas, no las podemos ver como enfermas. Tampoco las víctimas de violencia familiar o las víctimas de violencia de género. Porque si las pensamos enfermas, entonces solamente tenemos que pensar en que tienen que tener un remedio para curarlas. Y no es así. Es reparar, es recuperar aquellas cuestiones más inconscientes, más de la personalidad, más de la subjetividad de alguien que han sido dañadas. Exacto. Te agradezco muchísimo, Luciana, por esta visita. Realmente quedan muchísimas preguntas para hacerte. Es un tema muy lindo para charlar. Seguramente te vamos a estar invitando en alguna de las otras de otros de los bloques de No Te Lo Pierdas para charlar sobre violencia. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a marcar una nueva pausa y enseguida vamos a regresar con más en esta mañana de No Te Lo Pierdas. Tenemos un montón de temas todavía para seguir charlando con vos. Ya volvemos. Nosotras